Bienvenidos, amigos espectadores de la 9 Televisión. Regresa este programa, nueva temporada de Iglesia en León, tercera temporada con todos ustedes, para después de ofrecerles la Santa Misa desde la Iglesia de San Isidro, hablarles de este programa que les lleva a la realidad de las vivencias de la Iglesia. Ha sido una semana muy interesante, ha sido la semana de pastoral, la semana de presentación de esa carta de pastoral de nuestro señor obispo, y teníamos que empezar ofreciéndoles esto. Hablando con los organizadores de esto, con la planificación de estos programas, bueno, decidimos que, ¿por qué no? O sea, la gente que participa en esta semana de pastoral puede disfrutar de esta presentación de la carta, bueno, pues para que todos ustedes, aunque no hayan podido participar de esta semana de pastoral, puedan ver esa exhortación de nuestro obispo a participar y a colaborar. Pues para todos ustedes hemos ido allí, hemos grabado esta presentación que ha tenido lugar el pasado jueves y pues nuestro primer programa comienza con eso, como granos que hacen el mismo pan, semana de pastoral, presentación de la carta pastoral de esta temporada 2024-2025. Regresamos a los programas habituales de Iglesia en León. Pues llegamos al final de la semana de pastoral con la presentación de la carta que lleva por título, como veis, el mismo lema de la semana de pastoral, como granos que hacen el mismo pan. Y los granos pues están aquí porque, como ya os han fotografiado y los medios van rápidos, ya podéis veros de lejos. Pero estamos todos ahí, todos somos granos de trigo para hacer el mismo pan. Este es el sentido, el objetivo, pues que queremos marcar este curso, como hemos visto toda esta semana. La carta que os han repartido, pues tiene este contenido. Una introducción, bueno, ya la leeréis, no voy a leeros la carta, la leéis vosotros. Yo la tengo un poco leída ya. Y después he seguido el esquema de la carta del año pasado con las delegaciones que tenemos, ¿no? La sinovalidad en primer lugar, pero después las delegaciones de comunión fraterna, evangelización misionera, misión samaritana. Y hay un apartado especial para la Eucaristía, porque hablando de pan teníamos que hablar de la Eucaristía y porque en el proceso sinodal muchos hablasteis de la importancia de celebrar mejor la Eucaristía. Y al final, por supuesto, la esperanza, que ya está suficientemente señalada durante la semana, pero que también en la carta hago referencia a ese jubileo del 2025. La carta que he pretendido que no sea demasiado larga. Hubiera querido hacerla más breve todavía, pero mirad que es difícil hacer las cosas breves, ¿eh? Es como cuando dice uno, tiene que hacer la homilía breve, ¿verdad? Que nos lo dice el Papa, lo de los 8 minutos. Y es muy difícil hacer una homilía breve, que lo sepáis, muy difícil. Bueno, la carta tiene 5.823 palabras. La del año pasado tenía 5.878, o sea que casi es lo mismo. Con letra grande, porque es importante que ya algunos necesitemos gafas y otros que no las tienen tan de cerca, pues también las necesiten, ¿no? Y por eso salen más páginas, porque la letra es grande, ¿no? En la parte central hay un encarte a todo color, que es la ficha de trabajo que ha elaborado el equipo sinodal diocesano y que ellos mismos os explicarán después. Yo no voy a hacer referencia a ella. Vayamos allá. La introducción es una loa, oda al pan de León. En León se hace muy buen pan. Ayer pudimos comprobarlo, ¿eh? No vamos a hacer propaganda de ninguna panadería, pero en León se hace muy buen pan. Creo que estaréis de acuerdo con ello. Y aunque hay muchas variedades de pan, dependiendo de la harina para hacer la masa, el trigo es el cereal más utilizado en el mundo para elaborar el pan. Así que vamos a hablar de granos de trigo, de harina de trigo,
de pan de trigo. Si os gusta otro, lo siento, vamos a hablar de pan de trigo. Porque también este es, lo digo en la introducción, el que la Iglesia nos pide que utilicemos en la celebración de la Eucaristía. Al proponer para este curso el horizonte de un mismo pan, también quiero seguir recordando las cartas pastorales que vengo escribiendo desde 2021-2022. Recordaréis, es la hora de todos. Después, en el 22-23, junto a los ríos de la alegría. La del año pasado, no temas pequeño rebaño, y este año, pues, como granos que hacen el mismo pan. Las de los años anteriores tienen también actualidad. Y durante el curso en el que estamos recogemos lo que venimos haciendo de otros años, porque sigue siendo hora de todos, estamos y queremos estar más esperanzados y alegres, con el coraje y la fortaleza que concede el buen pastor a su pequeño rebaño. Y por supuesto, este año lo decimos así, necesitamos y queremos ser cada día más y mejores granos que hacen el mismo pan. El primer punto, como granos que hacen el mismo pan de la Iglesia Sinoval Misionera. En el proceso sinoval que venimos realizando desde 2021, que es, a mi modo de ver, un ejemplo de amasado y horneado lento que augura buen olor, color y sabor de pan sinoval, nos preguntamos, y se pregunta toda la Iglesia, cómo ser una Iglesia sinoval misionera. Y teniendo en cuenta esto, cómo ser una Iglesia sinoval misionera en la diócesis de León, lo primero que hay que hacer es reconocer que ya somos sinovales. Ya somos sinovales, ya tenemos experiencia de sinovalidad. Esta semana ha sido una semana en clave y en modo sinoval. Y yo creo que esto es muy importante que lo reconozcamos, porque siempre estamos pensando en lo que ha de llegar sin darnos cuenta de lo que ya tenemos. Y hay que agradecer a Dios lo que ya tenemos. Por tanto, ya tenemos frutos sinovales. Aunque es verdad que siempre nos preocupa crecer y mejorar, por supuesto, ¿no? Las personas que habéis vivido la experiencia sinoval, yo creo que todos en esta semana podemos decir que lo hemos vivido, pues somos o debemos ser testimonio de un proceso que nos enseña un modo distinto de ser y obrar como Iglesia Pueblo de Dios. Diría yo que se tiene que acabar lo de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, porque en esto somos todos muy dados a hacer las cosas de ese modo. Y entonces, en la Iglesia estamos aprendiendo, recordando nuestra originalidad de comunidad que vive la comunión fraterna, para vivir entre todos, preguntándonos, comentando las cosas, haciendo entre todos las cosas. Ese hacer entre todos es fundamental. Bien, por diversos cauces se han dado iniciativas y experiencias con espíritu sinoval, algunas las hemos visto esta semana, y yo menciono algunas más en la carta, pero bueno, todas no estarán. Y con esto también hemos de recordar, lo pongo ahí en la carta, algunos puntos que en este camino son relevantes. En primer lugar, cuando termine el sínodo, la sinovalidad no ha terminado, la sinovalidad continúa, terminará el sínodo sobre la sinovalidad, pero la sinovalidad ha de continuar. Este modo de ser y obrar en la Iglesia todavía necesita aprendizaje y consolidación. Por lo tanto, que nadie piense que se acaba el sínodo, se acabó la sinodalidad. Para nada, todo lo contrario. Tenemos que tenerlo ahí presente hasta que se logren los objetivos de la sinodalidad. Y en segundo lugar, hay cuestiones que podemos ir ya tratando en cada diócesis sin esperar. A veces estamos esperando, bueno, pues a ver qué dice la Asamblea, a ver qué dice el Papa, a ver qué dice el Obispo, pero si ya podemos hacer muchas cosas allí donde estamos cada uno, sin esperar a que diga nadie nada, porque sabemos lo que significa vivir en comunidad, dejar de estar aislados, preguntar a otros,
vivir compartiendo la fe y la vida con otros. Bien, en tercer lugar, el camino sinodal ha de ser un camino de comunión, con la meta de la unidad. Y esto es lo que nos proponemos con este lema, como granos que hacen el mismo pan. Y el segundo punto, granos que hacen el mismo pan de la comunión fraterna. Hay muchos y muy buenos granos de trigo en la diócesis, en las parroquias, en las comunidades, en los grupos, en los movimientos, en las cofradías, en todas partes. Y más aún, hay personas que de verdad son un trozo de pan. Pero necesitamos la libre adhesión para hacer el mismo pan de la comunión fraterna, porque podemos ser muy buenos, pero vivir al margen, aislados, separados, cada uno mirando solo lo suyo. Y cuando uno en la Iglesia mira lo suyo, tiene que mirar lo de todos y tiene que saber hacer pan con todos. En las 3 delegaciones diocesanas hemos avanzado en la coordinación de áreas e iniciativas pastorales, pero aún queda camino para incorporar a más bautizados, para afrontar los desafíos de la coordinación y, sobre todo, de la comunión, con consecuencias prácticas. No se trata de estar repitiendo ideas sin que esto nos afecte a la vida, nos tiene que afectar a la vida. Y, desde luego, hay que erradicar individualismos y hay que vencer inercias, sobre todo esas que nos llevan a justificarlo todo diciendo siempre se ha hecho así y hay que seguir haciéndolo así, cuando se puede hacer quizá de mejor manera. Hay un asunto crucial que venimos detectando desde hace tiempo y es el de dar respuesta a la necesidad de formación de todos los bautizados. Y además es una de las cuestiones que ha surgido no solo en nuestra diócesis, sino en toda la Iglesia que peregrina en España y en la Iglesia universal. Y la diócesis de León, la verdad es que se ocupa de la formación, se ha ocupado con esfuerzos muy notables que recojo ahí en la carta, ¿no? Pero en clave sinodal y de comunión debemos ir dando pasos para una formación integral y compartida, además de una formación específica. ¿Qué quiere decir esto de una formación integral y compartida? Bueno, pues quizá el instrumentum laboris de esta asamblea de octubre del sínodo lo explica mejor con este parrafito que en el número 57 os he copiado ahí. Por último, se hizo especial hincapié en la necesidad de una formación común y compartida, en la que participen juntos hombres y mujeres, laicos, consagrados y consagradas, ministros ordenados y candidatos al ministerio ordenado, que les permita crecer en el conocimiento y la estima recíproca y en la capacidad de colaborar. Del mismo modo, se requiere una atención especial a la promoción de la participación de las mujeres en los programas de formación junto a seminaristas, sacerdotes, religiosos y laicos. Todos los que estamos aquí representados, pero en más ocasiones, de más maneras, con más iniciativas compartidas. Una formación, por tanto, común y compartida entre todos, sin descuidar la formación por áreas, grupos, movimientos, asociaciones, comunidades. No se descuida eso, pero sí que se busca esta otra formación integral y compartida. La mención especial a la Eucaristía, como granos que hacen el mismo pan de la Eucaristía. Había que hacer. Es una mención especial, un recordatorio especial para ir haciendo lo que nosotros podemos hacer. La Eucaristía, fuente y cumbre de toda la vida cristiana, que nos sabe transformar en lo que recibimos. Esto es una expresión, es de la Lumen Gentium, pero hay que pensar muy detenidamente, ¿no? El Papa Francisco, en sus catequesis sobre la Eucaristía, a la que llama corazón de la Iglesia, y en otras ocasiones nos ha enseñado a comprender el valor y el significado de la misa y cómo su celebración nos hace tomar conciencia de unidad
siendo granos que sin perder su peculiaridad superan el individualismo y contribuyen a hacer el mismo pan. Él lo dice así en la carta apostólica de Desiderio Desideravi. Realizar todos, juntos, el mismo gesto o hablar con una sola voz educa a cada fiel a descubrir la auténtica singularidad de su propia personalidad, no en actitudes individualistas, sino en la conciencia de ser un solo cuerpo. Los presbíteros, a los que hago una llamada en la carta, debemos seguir facilitando esa participación, al tiempo que cuidamos la belleza de la celebración, que se nos ha encomendado presidir al servicio y para el bien de todo el pueblo de Dios. Pero lo digo ahí con esta expresión, sin que nosotros impongamos ningún gusto personal. Ningún gusto personal. En la Eucaristía estamos al servicio de Dios y del pueblo que se nos ha encomendado y, por tanto, tenemos que celebrarlo para que todos puedan incorporarse a ese misterio. Y hago una referencia también a la homilía para que seamos breves en las homilías. Así que lo podéis decir. El obispo ha dicho que seáis breves en las homilías. Se lo podéis decir a los curas, cuando queráis. Se lo podéis decir. Sí. No sé lo que os dirán ellos, pero se lo podéis decir. Por otra parte, las celebraciones dominicales y festivas en espera de presbítero, que tanto bien hacen en tanto sitio, fijaos, tienen que ayudarnos a provocar el hambre de la Eucaristía, de la celebración de la Eucaristía. Porque algunos piensan que esa celebración pues ya vale, ya es suficiente, como la misa por televisión. Pues no. En algún momento nos ayuda, nos hace bien, pero eso tiene que provocar las ganas, el hambre de celebrar la Eucaristía. En definitiva, tenemos que poner los medios para vivir mucho más la Eucaristía, para hacer la vida, que eso es mucho más, muchísimo más que participar. Bien, continúo con el tercer punto, como granos que hace el mismo pan de la evangelización misionera. Ahí veis esos panecillos, ¿verdad? Bien. Están bien traídos porque hemos dicho ya en varias ocasiones que no debemos evangelizar en solitario o exclusivamente con personas cercanas, con amigos nuestros o gente de nuestros grupos solo, gente que nos cae bien, digámoslo así. Estos tiempos no son de francotiradores ni de grupos aislados. Aunque cueste trabajar en equipo y tiendan a condicionarnos las inercias y las simpatías. A veces nos gusta más hacer panecillos que hogazas. Pues hay que hacer panecillos y hay que hacer hogazas. Las dos cosas. No voy a quitar los panecillos, que están muy ricos, saben muy bien así, en pequeños grupos, ¿verdad? Y en familias. Pero también tenemos que hacer el pan de la diócesis, el pan del arciprestazgo, el pan de los interparroquiales de las unidades pastorales, panes más grandes, hogazas. La prioridad de evangelización misionera, como sabéis muy bien, es el primer anuncio, que sabemos que se da en muchos ámbitos. La multiplicidad del primer anuncio nos exige tomar conciencia de que no estamos evangelizando en solitario, ni queremos fomentar tampoco grupos nuevos, paralelos o añadidos, más grupitos, no, sino que somos y sumamos granos que hacen el mismo pan de la evangelización misionera. Y en todo caso, esos grupos servirán, porque tampoco podemos ser grupos grandes para compartir la vida, las experiencias, la importancia de la fe. En todo caso, esos grupos tienen que sentirse fuertemente unidos unos a otros en este entrelazado del pan de la Iglesia. Cada acción de primer anuncio, por su parte, es un grano de trigo que convoca a quien lo recibe a formar parte de una Iglesia de comunión, participación y misión.
en un ambiente de individualismo, de búsqueda de compensaciones egocéntricas, de polarización de posiciones, sin actitud para un verdadero diálogo, en un clima de sectarismo, que lo hay también, de distanciamiento de los que no piensan igual que yo, de replegarse sobre uno mismo, la propuesta, como granos que hacen un mismo pan, puede y debe ser molde y contenido del primer anuncio y de toda la evangelización misionera en nuestra diócesis. Y llego al cuarto punto, como granos que hacen el mismo pan de la misión samaritana. El pan hecho de muchos granos de trigo, decía Benedicto XVI, os pongo la cita en la carta, encierra también un acontecimiento de unión. El proceso por el cual muchos granos molidos se convierten en pan es un proceso de unificación. Y con este horizonte de unificación no podemos sino entendernos todos los diocesanos como granos que hacen el mismo pan de la misión samaritana en todas sus áreas. Cada área de la misión samaritana convoca a hermanos y hermanas que pueden aportar su grano de trigo para hacer el mismo pan. No solo hemos contado con ellos, a su parecer, en las consultas sinodales durante la fase diocesana, sino que además debemos ser iglesia acogedora que abre sus puertas a quien quiera participar en la elaboración del mismo pan. Nos importan los dramas que viven las personas y las dificultades propias de este momento histórico y el aumento de la movilidad humana. Hay que recordar el ineludible y firme compromiso de hospitalidad que quiere y debe mantener nuestra diócesis, hospitalidad y acogida, con además un valioso intercambio de dones que conlleva todo dentro de nuestro mundo globalizado. Cuando nos disponemos a asumir y realizar la misión samaritana como granos que hacen el mismo pan, no podemos sino evocar el texto del Evangelio de Juan en el que los granos molidos remiten al misterio de la pasión de Cristo. El crucificado asume el dolor y el sufrimiento de los humillados, de los abusados, de los humildes de la tierra, que son los que Dios tiene siempre cerca. Y quinto y último punto, como granos que hacen el mismo pan de la esperanza que no defrauda. Ya lo hemos dicho, año 2025, jubileo ordinario con la bula de convocación del Papa Francisco Spes non confundit, la esperanza no defrauda. Siguiendo las propuestas del Papa, debemos sentirnos llamados a ser granos que hacen el mismo pan como signo de esperanza personal y compartida. Por una parte enfrentamos desafíos universales y particulares y por otra parte necesitamos crecer en identidad, visión y misión de esperanza. Los granos que hacemos el mismo pan en la diócesis de León somos hombres y mujeres de esperanza que queremos estar dispuestos a hacer el mismo pan de la esperanza que no defrauda, cuerpo de Cristo resucitado, centro de nuestra fe. Como granos que hacen el mismo pan, yo os invito a compartir y repartir el pan de la esperanza en cada rincón de la diócesis con toda generosidad, para lo cual nosotros, los que estamos aquí y otros muchos, tenemos que vivirlo intensamente. En la carta recuerdo también los objetivos del plan diocesano que ya os han repartido y, bueno, pues los tenéis presentes porque ahora que los tenéis en la mano, pues los podéis recordar, pero sobre todo tenemos que tenerlos en la mente porque son fáciles de recordar y en el corazón. Y termina la carta pues como empiezo, coincidiendo al afirmar que en León se hace muy buen pan, el mismo pan de la Iglesia Sinodal Misionera, de la comunión fraterna, de la Eucaristía, de la evangelización misionera, de la misión samaritana y de la esperanza que no defrauda. Y pido a la Virgen del Camino, Stella Maris, luz de esperanza en las tormentas de la vida,
y a San Froilán, modelo de buen pastor y hombre esperanzado en una época de tinieblas, que nos ayuden a contemplar y seguir a Cristo vivo y glorioso, Señor de la vida nueva y eterna. Hacia Él se dirigen nuestros pasos de peregrinos de esperanza, granos de trigo que hacen el mismo pan compartido de este pueblo del camino. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. No vine para que me aplaudieran. La carta pastoral, como os decía al principio, lleva un encarte. En el centro encontraréis a todo color una ficha de trabajo que se puede dejar ahí dentro o que se puede sacar. Bien, esta ficha de trabajo es una guía para el discernimiento y la profundización elaborada por el equipo sinodal diocesano. Yo les agradezco muchísimo su generoso esfuerzo, os agradezco vuestra atención y os agradezco el interés. Vosotros ahora sois mensajeros de buenas noticias, de lo que habéis vivido esta semana. Vamos a celebrar la Eucaristía, será una Eucaristía de envío, pero todo lo que aquí habéis podido recibir y vivir, estáis llamados a llevarlo a otros. Y de la misma manera, la invitación a leer la carta, sobre todo, porque es un método más para saber cómo debemos hacer vida esto que esta semana hemos estado meditando, orando y queriendo llevar a la práctica, como granos que hacen el mismo pan. Gracias.